Bueno, para esta clase vamos a hacer un análisis de balance de energía en envoltura, en un caso particular de envoltura, y vamos a determinar a través de un modelo matemático la distribución de temperaturas. Básicamente hay una analogía entre lo que es el transporte de cantidad de movimiento y el transporte de energía. Fíjense que lo que veníamos haciendo en forma sistemática para determinar las ecuaciones de distribución, por ejemplo, de velocidad en lo que es el transporte de cantidad de movimiento, era que tomábamos un volumen de control, luego le aplicamos un balance de cantidad de movimiento, hacíamos una integración, obteníamos la densidad de flujo de cantidad de movimiento, luego incorporamos la ley de viscosidad de Newton, volvíamos a hacer otra integración y finalmente obteníamos el perfil de velocidades. Para cada integración teníamos constantes, porque es una integral indefinida, y esas constantes las determinábamos a partir de las condiciones límites o condiciones de borde. Para el caso del estudio de transporte de calor vamos a hacer o a desarrollar exactamente el mismo mecanismo. Es decir, vamos a tener un volumen de control, le vamos a aplicar en este caso el balance de energía, vamos a integrar y vamos a obtener la densidad de flujo de calor, luego vamos a incorporar la ley de Fourier a esa densidad de flujo de calor, una segunda integración y finalmente vamos a obtener el perfil de temperatura. También en este caso vamos a realizar integrales y vamos a obtener constantes a partir de las condiciones límites o condiciones de... Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un balance que se conoce como balance restringido de energía en la envoltura. Se llama restringido ya que no incluye, por ejemplo, la energía cinética, la potencial y la de trabajo. Es un balance envolvente porque se aplica a una lámina o envoltura, como veníamos en el caso de transferencia de cantidad de movimiento, cuyas superficies son normales de dirección, en este caso de la conducción del calor. La energía puede entrar o salir por conducción, es decir, ley de Fourier, o por el movimiento propio del fluido, que es el transporte convectivo. Y por último, la generación interna de energía puede tener distintas formas de generarse. Por ejemplo, puede ser una generación química a través de una reacción exotérmica, o si es endotérmica será consumo, en este caso de energía. Puede ser por disipación viscosa, una generación eléctrica, como vamos a ver en un caso posteriormente, o una generación de calor nuclear. Podemos observar que en el balance es una velocidad de acumulación de energía que va a ser igual a la velocidad de entrada de energía menos la velocidad de salida de energía más la velocidad de generación de energía, que son estos casos puntuales que les comentaba recién. En el caso de estado estacionario no hay acumulación de energía. Bueno, ¿cuál es el procedimiento general para la resolución de estos problemas de transferencia de energía? Primero hay que graficar el sistema, es decir, vamos a tener que hacer un análisis de cuál es nuestro sistema y en qué sistema queremos conocer la distribución de temperatura en este caso. Luego seleccionar el sistema de coordenadas, es decir, hay sistemas de coordenadas que son más adecuados que otros dependiendo muchas veces de la geometría del sistema. Por ejemplo, un sistema de coordenadas cilíndricas será más propicio para una geometría cilíndrica, o si es esférica para una esfera, o si es rectangular, un sistema de coordenadas cartesianas. Elegir la envolvente, vamos a elegir una envolvente de forma, como les decía recién, que tenga caras perpendiculares a la conducción del calor. Vamos a aplicar el balance de energía a esa envolvente, luego vamos a sustituir la ley de Fourier de la conducción de calor y vamos a resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso se hace que el espesor de la envoltura o de la placa tienda a cero. Esto conduce a una expresión para la distribución de temperatura que contiene constantes de integración, que para evaluarlas o resolver esas constantes, como les comentaba recién, vamos a utilizar las condiciones de contorno o condiciones límites. Bueno, ¿cuáles son las condiciones límites o las condiciones de contornos que podemos aplicar para poder determinar esas constantes de integración? Por un lado, podemos aplicar una condición de contorno en una temperatura conocida en una superficie, por ejemplo, T igual a T0. O bien podemos conocer en un contorno la densidad de flujo de calor, ¿sí? El Q minúsculo igual a Q0. Puede ser que la temperatura y la densidad de flujo de calor normal son continuas en interfaces, o bien en la interfaz sólido-fluido, la densidad de flujo de calor está relacionada con la diferencia de temperatura entre la superficie del sólido, que vamos a llamar T0, y la temperatura global del fluido, que vamos a llamar TB,
¿sí? Esa diferencia, y además hay un coeficiente de transferencia de calor convectivo que se denomina con la letra H, y eso es lo que se conoce como ley de enfriamiento de Newton. Es decir, el transporte de energía o el flujo de calor va a ser mayor cuando sea mayor esa diferencia de temperaturas entre la temperatura del fluido que rodea al sólido y la temperatura de la superficie del sólido, o bien el coeficiente de transferencia de calor convectivo también sea superior. Bueno, vamos a aplicar entonces un balance de energía en un sistema que en este caso vamos a considerar un sistema que conduce calor con una fuente de calor eléctrica. El sistema a considerar es un alambre eléctrico de sección transversal circular, como acá podemos ver en el esquema, es una sección transversal circular de radio R, ¿sí? Y que posee ese alambre una conductividad eléctrica que lo denominamos KE, ohmios a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Para el alambre, por el alambre circula una corriente eléctrica, ¿sí? Cuya densidad de corriente lo vamos a denominar con la letra I, la densidad o la intensidad de corriente en amper sobre centímetros cuadrados, y parte de esa energía eléctrica se va a convertir en calor debido a la disipación eléctrica, ¿sí? La velocidad de producción de calor por unidad de volumen va a estar dada por esta expresión que vemos acá. El SE va a ser la velocidad de producción de calor por unidad de volumen, que va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado debido a la conductividad eléctrica. Es decir, un alambre que tenga menor conductividad eléctrica, ¿sí? Es decir, que ponga mayor resistencia, si se quiere, a la conducción eléctrica, va a generar una mayor velocidad de producción de calor por unidad de volumen, ¿sí? Ese es en lo que se basan las resistencias eléctricas, ¿sí? Y vamos a considerar que la temperatura del alambre en la superficie, en esta superficie, es igual a una temperatura T0. Bueno, algunas suposiciones a la hora de hacer el balance. En este caso vamos a desarrollar el balance en una envoltura, como la pueden ver acá dibujada. Es una envoltura cilíndrica, ¿sí? Que tiene longitud L y espesor delta R. Fíjense que el espesor de esa envoltura es este delta R que ven acá, ¿sí? Ahí lo tenemos. Acá podemos ver una vista superior, ¿sí? Donde se ve la envoltura en rosado, ¿sí? Y el resto del alambre o el sistema completo es todo este círculo que vemos. Algunas suposiciones. Bueno, la conducción del calor se va a dar en forma unidimensional, es decir, va a ser en sentido radial únicamente, ¿sí? En este sentido se va a dar. El flujo perpendicular al área de transferencia, es decir, fíjense que tenemos un flujo de calor que va a ser perpendicular a la superficie de la envoltura, ¿sí? Vamos a estar en estado estacionario, es decir, no va a haber acumulación de energía, la conductividad térmica es constante y por otro lado la temperatura máxima está ubicada en el plano medio, es decir, en el eje longitudinal, ¿sí? Donde nuestra R minúscula es igual a 0, ahí vamos a tener la temperatura máxima. Y la temperatura mínima va a estar en superficie y va a ser la T0 que decíamos recién. Por otro lado, la generación de energía es constante, ¿sí? Vamos a tener siempre la misma generación de energía. SE que veíamos recién es constante. Bueno, entonces yendo directamente al balance de energía, tenemos una velocidad de entrada de calor por conducción por la superficie interior. Fíjense que por ahí ingresa, ¿sí? El calor es igual a la velocidad de salida, fíjense que sale por la otra cara, menos la generación de calor por disipación eléctrica. O bien podríamos pasar este término hacia al lado izquierdo de la igualdad y decir que la generación de calor por disipación eléctrica es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa velocidad de entrada de calor a través de la superficie cilíndrica en R? Fíjense, cuando ingresa va a ser la densidad de flujo de calor evaluada en R, pero esa densidad la vamos a multiplicar por el área por la cual está ingresando. Fíjense que el área de ese anillo, que es la envoltura, va a ser igual a 2pi por R minúscula,
¿sí? Por el espesor de la envoltura por la longitud de la envoltura, que es L, multiplicado por la densidad de flujo de calor. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad de salida de calor a través de esa superficie? En R más delta R. Fíjense que va a estar saliendo en la superficie externa del anillo, ¿sí? Bueno, va a ser también la densidad de flujo de calor en esa posición multiplicada por, en este caso, el área lateral de ese anillo, ¿sí? Que es la parte externa, si se quiere, del anillo. Y la velocidad de acumulación va a ser igual a la generación de calor, ¿sí? Por unidad de volumen, multiplicado por el volumen del anillo, que es la envolvente que estamos haciendo, en el cual estamos haciendo el balance de energía. Bueno, entonces tenemos cada uno de los términos. Habíamos dicho que la velocidad de entrada de calor por conducción en la superficie interior, que es este término que veíamos recién. Vamos a ir sustituyendo cada uno de los términos del balance, ¿sí? Fíjense que tenemos la velocidad de entrada de calor, la velocidad de salida de calor por conducción en la superficie externa y la generación de calor por disipación eléctrica. ¿Sí? Recordemos que LC era igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado dividido la conductividad eléctrica. Si ahora sustituimos en ese balance de energía y dividimos por el volumen de la envoltura y tomamos el límite cuando delta R tiende a cero, es decir, esa envoltura la tendemos a que tenga un espesor muy pequeño, a ser cero para encontrar la ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a llegar a esta expresión. Vamos a llegar a una expresión diferencial en el cual tenemos una expresión diferencial de primer orden, ¿sí? Que vamos a tener que integrar para determinar la densidad de flujo de calor, la distribución de densidad de flujo de calor en función de la posición. Bueno, fíjense que si hacemos la integración de esa expresión diferencial, nos queda esta otra expresión, pero bueno, como es una integral indefinida, nos va a quedar una constante que tenemos que determinar a través de la condición límite o condición de contorno. En R igual a 0, fíjense que en el eje longitudinal nosotros sabemos que la densidad de flujo nunca puede ser infinito, ¿sí? Por lo tanto, el C1 para que se cumpla con esa condición va a tener que ser 0. Entonces, si C1 es 0, este término se nos va y nos queda que la densidad de flujo de calor es esta expresión que vemos ahí. Bueno, ahora aplicamos la ley de Fourier. Fíjense que sabíamos que la ley de Fourier era esto, que la densidad de flujo de calor igual a menos la conductividad térmica por el diferencial de T respecto de R. Lo sustituimos, fíjense que lo sustituimos ahí y tenemos la igualdad siguiente. Bueno, de esa igualdad que obtuvimos recién, ahora si lo integramos, ¿sí? Integrando para una K igual a constante, obtenemos la distribución de temperaturas en función de la posición en R, ¿sí? Pero también nos aparece una segunda constante de integración que la vamos a resolver tomando la condición de borde en la superficie externa del alambre, es decir, en R igual a R mayúscula. Nosotros sabemos que en esa posición nuestra T vale T0 y finalmente vamos a determinar entonces la C2, la vamos a sustituir ahí y vamos a llegar finalmente a una expresión, a un modelo que nos permite determinar la distribución de temperatura en función de la posición de la conductividad térmica, ¿sí? Del radio del alambre y de la conductividad eléctrica, ¿sí? La conductividad eléctrica y la generación de calor por unidad de volumen, ¿sí? Y la temperatura superficial. Bueno, y una vez que llegamos a esa expresión podemos obtener algunas magnitudes derivadas de la misma, por ejemplo, la temperatura máxima, la temperatura media o el flujo de calor en la superficie. Bueno, básicamente este es un ejemplo de cómo aplicar los balances de energía, para este caso del alambre, por lo cual circula energía eléctrica y genera calor y genera una distribución de temperaturas que a través de este modelo matemático lo podemos determinar.